Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de este podcast, Una Fe Relevante, y estamos muy contentos pues de grabar un episodio más, ya casi un año de haber empezado este podcast y el tema de hoy es muy increíble, es muy cool y pues bueno, Pipe, Sí, es bienvenido, muy importante. como siempre. Gracias, Juanes. Ya te extrañábamos desde hace 8 días. Sí, hace 8 días no estuve. Sí, porque te Sí. operaron las cordales. Sí, no tenía muelas. Si hubieras escuchado el episodio pasado, hubieras visto que Vicky te mencionó. Me mencionó. Y sí, dijo- claro, por supuesto. Y dijo exactamente la causa por la que no estabas. Con razón. Sí. Con razón me escribieron y yo, ¿cómo saben que no tengo muelas? Exacto. Porque los que nos acompañan cada 8 días, bueno, cada que sale un episodio nuevo, saben de que tu no- salud. Y lo importante es que hay salud. Exacto. Y en el día de hoy estamos recordando, nos ha costado empezar este episodio. Sí, bastante. Por alguna razón ha sido, no sé, un Pero reto. pesado, sí, un poco. El caso es que estamos recordando que ya hace casi un año empezamos el podcast con un tema que se parece mucho al de hoy. ¿Por qué no introduces un poquito de lo que vamos a hablar? Pues bueno, con el recordatorio de que el primer podcast fue ¿Dónde está Dios en medio del sufrimiento? Exacto. ¿No? Pues si no lo han oído, oíganlo. Y cómo va de la mano con el tema que son los traumas, ¿no? Como todos vivimos tal vez alguna experiencia intensa, fuerte en nuestra vida y cómo estas experiencias fuertes pueden convertirse en traumas, ¿no? Y dónde está Dios, venga, en medio de los traumas y qué hace Dios en nosotros a través muchas veces de estos traumas. Pues bueno, es un tema muy cool, empezando porque es necesario entenderlo y hablarlo. Total. Entonces, Pipe. Sí, la verdad es que es un tema donde no podemos presumir como que somos expertos en el asunto, ni mucho menos, y que hay muchas personas de fe que son expertas en materias de psicología, en materias de ayuda, etcétera, etcétera, de todo este tipo de cómo lidiar, o de toda esta clase de situaciones traumáticas, pero lo que sí podemos hacer es dar un marco de pensamiento bíblico acerca de la parte 2 de dónde está Dios en el sufrimiento es qué hago cuando tengo una experiencia de trauma, porque no podemos empezar a responder la pregunta desde otro lugar que no sea desde la situación que estamos viviendo o de las cosas que vemos. Entonces nos preguntamos todo el tiempo, pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué esto me tuvo que pasar a mí? Entonces estamos hablando de cosas que pudieron surgir desde esta pandemia hasta cosas que hubieran podido surgir desde la niñez. Un trauma, me parece que la definición del diccionario lo resume bien. El concepto del trauma es un choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente. Entonces tenemos todo tipo de abuso. Y no solamente fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y creo que una de las mayores razones por las que las personas son tan, por lo general, escépticas, ni siquiera respecto a Dios, sino respecto a la iglesia en general, es por las cosas que han visto o han vivido de personas que deberían proveer confianza. Hace poquito nosotros en el mundo cristiano vivimos en las palabras, un pastor lo puso de una manera que a mí me parece muy buena. Uno de los líderes más importantes de la defensa de la fe, alguien que yo admiraba mucho, alguien que me ayudó lo que hablaba en momentos donde mi fe tambaleaba, resultó que defendía la verdad, pero vivía una mentira. Eso lo describió un pastor al ver la conclusión de su vida. Apologista quiere decir una persona que defiende la verdad del evangelio en diferentes situaciones académicas o filosóficas, o etcétera, etcétera. Resultó que era un depravado sexual y que era un depredador sexual y que usaba su posición de liderazgo y de privilegio para abusar de mujeres indefensas, de mujeres que básicamente fueron silenciadas a través de jugadas de dinero y de poder por muchos años, y finalmente él fallece y sale toda la luz, y eso conmueve el mundo cristiano. ¿Y por qué hablo de esto? Porque muchas veces como que una de las cosas que más las personas ven en nosotros como cristianos es falta de coherencia entre lo que hablamos y lo que vivimos.
Habiendo dicho eso, ese tipo de cosas generan traumas profundos, Total. generan choques emocionales y heridas emocionales que no son fáciles de lidiar. Y en todas las áreas de la vida uno tiene marcas, ya sea una violación, ya sea un abuso de poder, ya sea una estafa, ya sea una separación en mi familia. Creo que este es un tema que no se puede tratar a la ligera. Entonces, si de pronto nuestro podcast de hoy dura un poquito más, tengan paciencia y traten de escuchar hasta el final, si no en una sentada. Esto es un paréntesis, pueden escucharlo en varias partes, porque a veces uno tiene una hora para escuchar todo el podcast o 30 minutos, pero bueno, un tip para escuchar podcast. Habiendo dicho eso y habiendo sentado lo que queremos decir por trauma, yo creo que todos podemos, no sé, como que todos podemos identificarnos con eso. Todos hemos vivido en algún nivel lo que significa estar en un mundo que fue creado, bueno, como lo hablamos en el primer episodio, pero fue por mal camino. Entonces, ¿qué herramientas nos da la Biblia para lidiar con el trauma? Básicamente hay 3 cosas que el doctor Pemberton, que es un estudioso bíblico, describe de los salmos. Y los salmos, como lo hemos hablado en 1001 episodios, en todos los episodios yo creo que hablo de los salmos, tienen una característica y es que son oraciones o canciones o poemas que retratan increíblemente la realidad del corazón de la persona que está escribiéndolos. Algo que me parece importante que las personas que están escuchando sepan es: la Biblia realmente es relevante, no porque nos diga lo que queremos escuchar, sino porque nos habla en situaciones en las cuales nuestro corazón clama y busca respuestas en cualquiera que sea la época, en cualquiera que sea la situación en la que estemos. Y algunos académicos dicen que casi el 40% de los salmos son lamento. Y no es una palabra con la que nosotros como cristianos estemos familiarizados. Esto de lamentar, ¿qué es? Por ejemplo, la connotación cultural de lamento, ¿qué es? ¿Tú cómo entenderías eso? Yo no es una palabra con la que yo estaba familiarizado fuera de la Biblia. Pues siento que es, bueno, Sí, en mi sí. cabeza, ¿no? Yo relaciono el lamento como con esta tristeza profunda, ¿no? En el corazón de alguien. Como que es tristeza mezclado con que te arrepientes de algo. Ok, lamento es me hubiera gustado. Sí, exacto. Como que uno lo entiende, bueno, yo lo entendía un poquito como me hubiera gustado que no pasara esto que pasó. Exacto. Y la Biblia nos da como un panorama un poquito más completo de lo que significa lamentar. Y mucho del estudio para este podcast lo hice basado en un estudio que hizo una profesora de psicología de la Universidad de Biola en Estados Unidos, así se llama la universidad. Y esta señora se llama Elizabeth Lewis Hall, hace como un análisis de lo que nos enseñan los salmos acerca de cómo lidiamos con el sufrimiento. Hay 4 cosas que un salmo de lamento hace o expresa en general. Hay como 4 partes que son consistentes en todos los salmos de lamento. La primera es esto de ¿a quién me acerco? Entonces primero el salmista dice ¿a quién se acerca? Va directamente a Dios. Lo segundo es la queja. ¿Qué es lo que pasó? Entonces si uno ve, por ejemplo, el Salmo 13, que era uno de los salmos que ya usaba para el estudio, y uno de los salmos más completos en lo que significa esto del lamento y cómo lidiar con el trauma. No sabemos con certeza qué es lo que le haya pasado al salmista acá. Y en cierto sentido eso es bueno porque lo podemos traducir mejor a nuestra situación, como que no se cataloga en una sola cosa, pero dice, el título que le da acá es una oración pidiendo ayuda en el dolor. Y dice, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Me olvidarás para siempre? Entonces empieza dirigiéndose a Dios y después, esta es la queja, ¿me vas a olvidar para siempre? ¿Y cuántas veces nosotros en medio del dolor tenemos 1001 preguntas que no tenemos a quién hacerle, excepto si nuestra confianza está en un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que está siempre cercano? Y esas 2 cosas son tensiones en la vida de uno, que hablábamos en la lejanía y en la cercanía de Dios. Porque si Dios está lejano, ¿cómo puede ser cercano, no? Sí. Entonces,
primero está a quién me acerco, después está la queja como tal, después está la petición y después está la expresión de confianza en Dios. Estas 4 cosas son básicamente los componentes generales de un poema de lamento en la Biblia. Me acerco a Dios, le expongo qué estoy viviendo, le hago una petición respecto a lo que estoy viviendo y después eso termina en una expresión de confianza en Dios, lo cual termina en adoración. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece la Biblia? En esencia, la Biblia nos ofrece que del sufrimiento terminemos en descanso y en adoración. ¿Cómo yo puedo navegar cómo navegamos todos por esas 4 etapas en un trauma? Yo creo que eso es importante como entender que toda la psicología no cristiana nos da un panorama de todo el mundo tiene que lidiar con esto, todo el mundo tiene que sacar esto, pero no nos da una herramienta como la que nos da la palabra de llévenselo a un Dios que le importa. Porque por buenas que sean nuestras relaciones alrededor de nosotros, lo primero que yo veo es el lamento no es simplemente una expresión de mis sentimientos, ¿no? Tú puedes hacer catarsis cuando pasa un evento traumático y gritar al viento, ¿no? Pero no hay nada como poder encerrarte en tu cuarto delante de Dios y gritar a alguien que está escuchando. Wow. Y eso puede sonar fuerte y hay gente que se puede escandalizar, pero gritar, ¿cómo? Gritar delante de Dios. Solamente un Dios que es lo suficientemente grande y lo suficientemente cercano sabe lo que hay en mi corazón antes de que siquiera yo lo diga. Entonces, un argumento que hacen varios estudiosos acerca de este tema, y esta doctora Elizabeth Hall también hacía, es Dios ya sabe lo que hay en tu corazón, por eso cuando lo expresas a Él no es una sorpresa para Él, y eso es increíble porque yo no tengo que retener nada. Entonces el lamento en la Biblia no es simplemente una expresión de sentimientos, pero es traer mi dolor a Dios. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué pasó? Entonces este podcast no pretende ser simplemente una respuesta a por qué el trauma, por qué Dios permitió esta violación, sino una invitación para que los que están escuchando vayan a la presencia de Dios y experimenten el Dios que escucha esas preguntas, porque en toda la Biblia están expuestas. Y algo que hablamos desde el primer capítulo de este podcast es, en toda la Biblia encontramos las mismas preguntas que cualquier persona creyente o no creyente se hace acerca de por qué Dios permitió esto en mi familia. Y solamente un Dios lo suficientemente grande, fue lo que hablamos, puede hacer que de algo horrible salga algo bueno eternamente. Entonces, en este entendimiento de que yo puedo llevar mis traumas a Dios, mis traumas no tienen por qué definirme. Aunque me marquen, no tienen por qué determinarme. Y yo creo que eso es importante cuando uno pasa por tiempos de ansiedad, cuando no hay claridad. Y yo creo que todos hemos luchado en cierto punto, hasta cierto punto, con la ansiedad y con la tristeza que producen ciertas marcas. Por ejemplo, al principio de la pandemia hablábamos mucho de eso, como de estos momentos como de ansiedad, ¿no? Que son como naturales. Yo no sé si tú viviste algún momento así como tenso en la pandemia. Sí, varios. No, pero sí, digo, creo que es muy importante justo una respuesta que creo que da la psicología cristiana o el cristianismo en general, que no da pues, la psicología secular, la terapia secular no te dice a dónde ir, ¿no? O sea, te dice que tienes que ir a un lugar al que tú quieras, pero ve, pero esos lugares muchas veces no te llenan, te dejan con igual de vacío o igual de herido o más herido. Sin embargo, creo que todos hemos sentido estos momentos de no sabemos a dónde ir. Y creo que la ansiedad es un poco de eso, ¿no? No saber qué hacer con lo que estoy sintiendo y este sentimiento me supera, entonces me vuelvo ansioso y entonces entro en crisis, ¿no? Totalmente. Sin embargo, saber a dónde yo puedo correr, independientemente del tamaño de la herida, y que esta herida va a ser sanada, puede que quede una marquita, una cicatriz, pero es bueno, pues es todo, o sea... Hace toda la diferencia, es verdad. Entonces creo que en estos momentos de que cuando yo me sentía ansioso, porque creo que eso fue lo que más me pasó, como que sí me di un poquito de eso, yo, bueno, y hablábamos
pero yo aquí lo hablo en términos generales, Sí, 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 sí. es eso, o sea, tú no puedes correr a tu propio entendimiento de la situación, sino que tienes que correr a alguien que no lo va a tomar por sorpresa y tiene un entendimiento eterno sobre lo Exacto. que Y la estás diferencia pasando. entre, hay algo que me parece importantísimo recalcar y es la diferencia entre una persona que pone su confianza en Jesús y una persona que no cree en Dios. No es que le pasen cosas diferentes, sino Sí. la manera en la que procesamos el trauma, la manera en la que procesamos el momento de sufrimiento y dolor, nos termina transformando para bien porque sabemos que Dios está en medio del asunto. Pero bueno, puede decir alguien, ¿cómo eso es diferente de las religiones aún monoteístas? ¿Cómo es diferente del Islam? ¿Cómo es diferente del judaísmo incluso? Y es diferente porque el Dios que nos presenta, que nos revela Jesús, es un Dios paternal Ujú. y personal. El Dios del Islam, por ejemplo, es un Dios distante, es un Dios que no busca una relación personal, sino que busca obediencia. Y donde se demanda obediencia, donde no se demuestra amor, es muy diferente. Sí, Si vamos a comparar como las objeciones generales que puede tener una persona. Eso no significa que una persona que esté escuchando esto y no sea cristiana se sienta menos, ni mucho menos, valga la redundancia. No es lo que queremos presentar, sino porque de verdad el cristianismo y la vida de Jesús nos revela algo muchísimo más profundo en medio de esos momentos difíciles. Y todo cambia en cómo lo proceso cognitivamente, o sea, cómo lo entiendo, porque el momento del dolor es una oleada de preguntas sin responder. Y después, cómo lo proceso emocionalmente, es no sé ni siquiera a veces cómo sentirme. Y todos hemos tenido en nuestra vida estos momentos donde ha habido una inundación emocional de confusión y de tristeza, donde no sabemos por qué tuvo que pasar esto, por qué ese abuso. En estos días para mí ha sido profundamente chocante ver lo que vi en este líder evangélico que hablábamos y un tipo que defendía la fe y vivía una mentira. Bueno, eso primero me confronta a mí y segundo me da una tristeza profunda, pero yo sé, por lo que la Biblia me dice acerca de quién es Dios, tengo una manera de procesarlo. Y a veces creamos una manera triunfalista un poquito, mm, como, sí, como una manera facilista de ver el sufrimiento, decir, ya pasó, pero no nos tomamos este tiempo de procesar. Y los salmos nos dan una manera increíble de procesarlo, porque hay varios tipos de razones por las cuales una persona puede dolerse, cuando su total. cuerpo no funciona bien, cuando una persona los traiciona. La traición es algo profundamente doloroso. Cuando tenemos decepciones, ¿cómo lo procesamos? El salmista, primero, sabe dónde llevar sus preguntas Mm, y segundo, sabe que solo Dios es lo suficientemente grande y personal como para lidiar con sus preguntas. Entonces esta es la belleza de ver a Jesús y de ver la cruz. En la cruz yo entiendo que yo me estoy acercando a un Padre que es mejor que cualquier padre de este mundo. Segundo, entiendo que Él llevó sobre sus hombros ese mismo sufrimiento. La cruz me muestra que Jesús reconoce, conoce, entiende el sufrimiento en maneras que ni siquiera nosotros no podemos. Y lo último que me parece increíble es la petición. Él le pide algo, sobre todo en este Salmo 13, y este estudio que hacía esta doctora hablaba precisamente de dos cosas que pedía el salmista. Decía, respóndeme y alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. ¿Qué le está pidiendo? Primero, alivia mi situación y segundo, dale sentido a esto, porque yo no puedo hacerlo. Y ahí es donde la visión secular falla, porque si tú tienes sí, que crear el sentido, es un peso sobre el peso del sufrimiento, es una carga agregada sobre el dolor que ya tienes, pero cuando yo sé que yo no soy el que le tiene que dar sentido al asunto, todo es diferente. Entonces, primero tenemos esta realidad de, por favor, ¿hasta cuándo? Pero aún en medio de esas preguntas, yo sé que hay una esperanza para mí hoy. Todas las
teorías de psicología, todas, entienden que para lidiar con el trauma tiene que haber un sentido de esperanza. Y nada como saber que yo tengo un Dios que me está escuchando y que puede hacer algo al respecto alimenta mi esperanza. Pero no solamente un Dios que me escucha y puede hacer algo al respecto, sino uno que vino y sufrió en carne propia los dolores del sufrimiento humano. A Jesús lo desnudaron enfrente de una multitud de personas en una cultura basada en la vergüenza y la honra. La cultura hoy está permeada por el sentido de amor, pero los valores de la cultura mundial del primer siglo era vergüenza y honor. Entonces, que a ti te desnuden enfrente de una multitud y te torturen al punto de desangrarte es la imagen misma de lo que significa ser el varón de dolores, como la Biblia lo describe, el hombre de dolor que experimentó el ser quebrado, como lo dice Isaías 53. Entonces yo no puedo dudar de que Dios me entiende, aun cuando no entiendo por qué permite lo que permite. Si yo estoy en Él, yo sé que va a obrar para mi bien. Y hay algo súper top de eso, y justo va de la mano con el shock que puede generar cuando ciertas personas tienen esta, tal vez, incongruencia entre su vida y su predicación, o su vida y lo que dicen. Y es que, al igual que tal vez la persona de la que estábamos hablando, o cualquier otra persona, ¿no?, tanto cristiana como secular, puede hablar una cosa y vivir otra. En Jesús encontramos una persona que es congruente al 100% en su manera de vivir y hablar. Total. Y actuar. Entonces, siento que eso es clave para entender el tipo de ayuda que vamos a recibir de Dios, si me hago entender, porque envió a su Hijo a vivir todo tipo de sufrimiento y todo tipo de trauma. Y a pesar de ello, o sea, vivió una vida completamente recta, completamente íntegra. Hay una imagen increíble de lo que es el Evangelio en lo que tú hablas. Porque imagínate esto, una persona que fue abusada por alguien, por su superior, encuentra en Dios un Dios que, siendo superior, se entregó por ella o él. Sí. Entonces eso que tú mencionas es básicamente como la buena noticia de que Jesús vino a la tierra y era quien decía que era, y es quien dice que es, y siempre será quien dice que Él será. Es la esperanza que nutre nuestro corazón en medio de la aflicción. Y es lo mismo que Pablo enseña, por ejemplo, cuando dice, este leve sufrimiento momentáneo, y uno no lo siente como leve, pero es leve en comparación a algo más, leve en comparación a lo asombroso que va a ser una eternidad con Dios, donde se va a hacer justicia. Entonces, una de las cosas que alimentan mi esperanza es ver, por ejemplo, este apologista, este predicador que le decía a todo el mundo cómo seguir a Jesús, pero él mismo vivía una mentira y engañó a un montón de gente, nunca enfrentó la justicia humana. Eso puede ser muy desesperanzador si yo no supiera que él va a enfrentar el juicio de Dios. Yo no sé si él tuvo oportunidad para arrepentirse o no, pero sí sé, como lo dice un escritor, que de una manera u otra va a enfrentar el juicio de Dios. De una manera u otra, ninguna de las cosas que nos suceden van a quedar impunes en una perspectiva eterna. Y si la esperanza es lo que nos ayuda a pasar por los momentos de crisis, como lo hablábamos en el episodio de la esperanza, también tenemos un episodio que habla acerca de eso. Pero si eso es lo que nos ayuda a pasar el tiempo de crisis, entonces no hay una esperanza más profunda que la esperanza eterna, porque nunca se va a acabar. Y me va a dar una perspectiva completa de dos cosas. Primero, por ejemplo, con algo tan delicado y tan grave como el abuso, cuán increíble saber que Dios vio y Él detestó eso. Él estaba detestando lo que estaba pasando. Y en su gracia, para todo el que se acerque a Él, para todo el que vaya y ponga sus preguntas delante de Él, puede tener la certeza de que de eso horrible Él va a hacer que sirva para algo bueno en nuestra vida. Es decir, el mensaje de Pablo, de Pedro, porque ellos murieron, uno murió decapitado, otro, según la tradición, murió crucificado boca abajo. ¿Y qué nos dice eso?
gente que sabía que en todo aquel que se acerca a Dios a través de Jesús, el sufrimiento se convierte en su servidor, por así decirlo, ¿no? Y creo que eso es profundamente importante, saber que en esta búsqueda que nosotros tenemos de darle significado a nuestros sufrimientos, el hecho de que sabemos a quién podemos llevarlo a Dios, podemos expresarlo como va, crudamente, y podemos pedirle, por favor, haz que pueda ver lo que no veo, nos va a llevar a adorarlo, aún en medio del sufrimiento. Entonces el sufrimiento se convierte en un instrumento para hacernos más como Jesús. Porque una de las cosas que a veces uno no entiende es cómo en la Biblia dice que a través del sufrimiento participamos de la vida de Jesús. Eso lo dice en Filipenses. Y participamos porque Él sufrió. Y su sufrimiento tuvo un sentido. Fue para nuestra salvación. Y nuestro sufrimiento tiene un sentido. Y es para ser más como Él y poder aprender a amar más a los que sufren y poder ser consuelo para los que sufren. Nunca nuestras lágrimas están desperdiciadas en Jesús. Entonces, si hay algo que pues es nuestro anhelo con este podcast, en especial con este episodio, es que la gente que escuche no diga simplemente o no piense que viene acá por una respuesta que solo Dios puede dar. Si alguien me pregunta a mí, ¿por qué me violaron? Sí. Yo no puedo responder eso. Yo no soy Dios, pero yo encuentro 1001 palabras en la Biblia donde hay gente, por ejemplo, Job, David, José, sus hermanos lo ultrajaron, también lo desnudaron, lo vendieron como esclavo, lo hicieron parecer, le dijeron al papá que había muerto cuando en realidad lo habían vendido, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son realidades de cómo Dios puede usar la atrocidad causada por nuestra maldad para el bien de las personas que se acercan a Él. ¿Por qué? Porque Él las llevó todas sobre sus hombros. Y mi anhelo con este podcast es que la persona que está pasando por un momento traumático en su vida sepa que tiene que acercarse a su buen Padre eterno. Y si no conoce a Jesús, le invito a que ponga su confianza en el que llevó todos nuestros sufrimientos sobre sus hombros. Y digo tiene porque es realmente increíble hacerlo. Tener con quien desahogarse y alguien que conoce exactamente mi dolor y pueda hacer algo al respecto. Y no solo eso, que me invita a un cuerpo de personas, un cuerpo de creyentes que también sufren, que también se duelen y que conocen un Dios que puede hacer algo al respecto y que le da sentido a nuestro dolor. Entonces, nosotros creo que este podcast para mí personalmente es muy importante porque yo he tenido personas acercarse a mí y decirme por qué mi pastor de jóvenes en X o Y iglesia abusó de mí, porque tengo cáncer, porque las cosas no salen como yo quiero, porque me traicionaron mis amigos. Y me gustaría responder todas esas preguntas, pero yo no soy Dios. Pero sí conozco al Dios que no solamente cambia nuestras preguntas, porque yo no puedo asegurar que Él responda preguntas que no son importantes, sino expresar y dejar que Él replantee la manera en la que pensamos, ¿no? Y en el proceso podamos encontrar el consuelo de saber Él y solo Él le está dando forma a esto. Sí, total. Habiendo dicho eso. Qué gran episodio, de verdad, porque creo que es un tema muy denso, que obviamente si lo tratáramos de desglosar todo nos tomaría, no sé, 4 años de una carrera, así, ¿no? Pero, y otros 3 de una especialidad. Y otros 3 de una maestría, pero... Y en medio de eso, mucho comunión con Dios. Totalmente. Sin embargo, hay algo muy, muy general, pero muy cierto de todo lo que hemos hablado, y es que todo lo que buscamos, tal vez en un humano, eso y más,
y a la máxima potencia lo encontramos en Dios. Entonces por eso es tan cool, bueno, para mí este episodio, ¿no? Porque yo he vivido momentos en mi vida donde digo, uy, necesito ayuda. Yo creo que lo primero es entender eso, ¿no? O sea, como que hay alguien dispuesto a ayudarme porque envió a su hijo justo para eso, para ayudarnos. Y qué increíble podcast, y espero que todos los que lo hayan oído de verdad les haya sido muy útil. Total. Yo Así creo que un último consejo es un tip práctico. Un tip práctico. Pueden abrir su Biblia en el Salmo 13 y simplemente orar con ese salmo. No tienen que hacer nada más. Hablen con Dios con palabras que expresan lo que están sintiendo. El Salmo 13, el Salmo... bueno, hay muchísimos salmos increíbles, El pero 3. tengo Sí, el el 3, es muy bien. Solo tengo en la mente el Salmo 13 ahorita, la verdad. Que ese fue con el que estudié. Pero... exacto. No, perdón, Proverbios 3. No. No, Salmos 3. Proverbios 3. Proverbios 3. Proverbios 3, chicos. No es Salmos 3. Sí. Y ahí. Todo el libro de Job, Lamentaciones, etcétera. Jeremías, Pero bueno, Filipenses. fue un largo Nada. episodio, entonces yo creo que es momento de Sí, ya. despedirnos. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Pronto ya se cerrará y consolidará el año de este podcast. Y pues nada, nos vemos en el próximo episodio.